yo mostraba las fotos No lo en podía Europa. creer. Yo mostraba las fotos en Europa de que nosotros en un año habíamos hecho lo que ellos les necesitan 4 o 5, no lo podían creer. Y bueno, y así arrancamos. Elegimos variedades de clima frío, este es un poco el secreto, ¿no? ¿Y por qué hace? Porque nosotros, nuestro fuerte y digamos la elección primera fue apuntarle a un espumante. Apuntarle a un espumante, parafraseo a Carlos María Bertola, dueño de la estancia La Catalina, ubicada a poco más de 30 kilómetros al sur de Coronel Pringles. ¿Qué mejor que visitarlo y que me cuente su proyecto? Elegimos variedades de clima frío, este es un poco el secreto, ¿no? ¿Y por qué hace? Porque nosotros, nuestro fuerte y digamos la elección primera fue apuntarle a un espumante. ¿Por qué un espumante? Y ahí venía un poco la historia, bueno, de mi trabajo con el polo, con los sponsors, yo había tenido sponsor de champagne franceses mucho tiempo, tenía una cierta relación y bueno, el clima de la zona de la Champagne de Francia es muy parecido a este como clima, no tanto como terroir, como tierra, pero sí como clima. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que plantar, digamos, cepas de ciclo corto, principalmente podía ser o champagne, espumante o vinos blancos. En ese momento, en el 2010, plantar vinos blancos, o sea, hacer vinos blancos en Argentina era un poco, todavía no estaban, en Europa sí, ¿no? Pero acá era como tinto, o bueno, y espumante era toda una cosa bastante nueva. Bueno, entonces nos jugamos con espumante y todavía rosado, digamos, con un plus, sí, para tratar de decir, bueno, vemos un poco qué pasa, ¿no? Y la Madre Tierra proveerá, fiel a sus designios, nunca sin esfuerzo ni sacrificio, pero proveerá. Y cuando llegamos acá a Pringles en el año 2005, nos pareció que este era un ambiente que tenía que sí o sí funcionar, ¿no? Con muchas características que las teníamos que estudiar. Ahí empiezo a estudiar un poco, hice 2 o 3 cursos de sommelier, estudié un poquito de enología, un poquito de agronomía de la uva, de la viña, de esta planta fantástica que es como una liana que se trepa y funciona en casi todos los ambientes. Y había que descubrir un poco y ver qué tipo de uva iba a funcionar en esta zona. Para eso había que estudiar el clima, había que estudiar el terreno, había que conocer algo porque no había absolutamente nada como historia en este lugar. La viña más cercana que nosotros tenemos hoy acá es Saldungaray. Entonces, y Saldungaray es un proyecto que nace, si no me equivoco, en el 2006, 2007, más o menos. Entonces yo cuando en el 2008 me intereso de esta cosa, nosotros acá estamos desde el 2005. Empiezo a interesarme, voy a Bodega Saldungaray, hablo con ellos, nos ponemos un poco de acuerdo, me dan un poco todas las características que ellos tenían, y hasta ellos eran nuevos también. Y bueno, y así desarrollamos un proyecto y se nos ocurre hacer en ese momento 2008 era la crisis, había una crisis mundial bastante grande que frenaba un poco los proyectos un poquito interesantes o grandes. Pero dijimos, no, hay que probar, no podemos, los años pasan y en el noviembre del 2010 decidimos plantar.
todos modos plantamos Malbec. Fue casi una imposición porque dijeron, no, en el 2010 Argentina es Malbec, así que hay que plantar Malbec. Bueno, pusimos Malbec. Pero las cepas nuestras fuertes son Chardonnay y Pinot Noir, que son las dos donde en Francia, en la Champagne, hacen el champagne. Son las dos cepas características francesas del champagne. Y bueno, y el Malbec entró con un poco de Tanat también, que es una uva tinta insignia en Uruguay, que bueno, como tipo de clima podía también expresarse muy bien y realmente el resultado fue muy bueno. Y bueno, y ahí arrancamos con este desafío de hacer un espumante, pero había que, bueno, te contaba, 3 objetivos. El primero era saber qué podíamos producir y qué calidad iba a dar, porque hacer una cosa media, viste, la competencia iba a ser feroz. Mendoza tiene, no sé, miles de bodegas y en Buenos Aires pocas, pero bueno. Entonces creemos, bueno, digamos, el primer objetivo nos costó 5, 6, 7 años para entenderlo, que fue el producto. Recién en el 2013 fue la primera cosecha, la primera vendimia, y hacemos el primer espumante que se embotella en el 2014 y se empieza a comercializar 2 o 3 años después. Que ese fue el primero, ¿no? 2013. Después sacamos las partidas, que salió un espumante extra brut, método clásico, con 16 meses sobre Elías o borras, digamos con una estructura bastante importante. Después hacemos un 2014, que también más o menos la misma manera. Y después apuntamos todavía más alto con un 2015, donde lo dejamos 36 a 42 meses sobre borras. O sea, te interrumpo un segundo, sí. Explícanos qué es dejarlo sobre... Ok, bueno, acá ya tendríamos que entrar en cómo se hace un espumante. Para hacer un espumante la voy a hacer rápido porque sí, es larguísimo, ¿no? Pero bueno, nosotros cosechamos, que se cosecha todo a mano, esto es bastante artesanal. Sí, se cosecha todo a mano, en este caso, nosotros llevamos toda la uva a bodegas Saldungaray. Se procesa en Saldungaray. Sí, hacemos la vinificación, el primer paso, digamos, en bodegas Saldungaray. Ahí sale después de todo el primer paso, digamos, para hacer un vino, nosotros tenemos un vino base, en este caso rosado, seco, ¿no es cierto? Pero cosechada esta uva un poquito anticipada, buscando un poquito de acidez. O sea, no se llega a maduración completa, sino que se anticipa un poco la cosecha. Todo esto a propósito para tener un alcohol relativamente bajo, que son 12 grados a 13, 12, 12 y medio, y una acidez alta. Esto es lo que buscamos para hacer espumante de calidad. Se hace ese vino base y cuando ya está listo, más o menos en 9 meses, 1 año, digamos, desde que se cosecha, se embotella, ¿ok? Y el proceso sigue todo en botella. Este es el método clásico, o champenois o tradicional, es lo mismo. Una vez que se embotella, ahí prácticamente se le agregan levaduras, o no, en este caso sí hay un agregado de levaduras, que son las que para que haga la segunda fermentación. Esa segunda fermentación le va a dar 2 cosas, hablando, digamos, bastante simple, ¿no? La primera son las burbujas, el gas, ¿no? que es natural, que se forma haciendo la segunda fermentación. Más o menos tarda 2 meses en producirse esa presión con ese gas. Y la otra, que es lo más importante, sería todas esas caracteres que tiene un vino espumante, que es donde empiezan a darle, digamos, todos esos aromas distintos, complejidad sobre todo, ¿no? Y eso, cuanto más tiempo esta botella está con las borras, en este caso ahora explico por qué, cuanto más tiempo, más complejidad le da.
Carlos María está en uno de esos mundos, el vitivinícola. Me pregunto cuánto tiempo deberá transcurrir hasta que se puede probar el fruto de tanto esfuerzo. El mínimo en Argentina son 6 meses de complejidad. En Europa son 16. ¿Okay? Nosotros, digamos, apuntamos a hacer, digamos, un poco, por lo menos un vino que tenga una estructura un poco más europea. Que eso le saca un poquito de fruta, digamos, el gusto frutal, y va más al gusto más complejo. Y de ahí se puede dejar mucho más tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Llega un punto que vos decís, bueno, ya está, este vino ya me gusta como está, ya creó una complejidad, se prueba, se va probando y se hace lo que se llama degüelle, que prácticamente se le cambia la tapa, porque hasta ese momento tiene una tapa corona, ¿no? Porque tiene mucha presión. Ahí se saca, digamos, con un sistema de, prácticamente entran en unos pupitres donde buscamos llevar todas esas lías, esas borras al pico, o sea, se pone la botella al revés, y las tenemos que sacar de alguna manera, ¿no? Para que quede limpio el vino. Eso se hace, se llegan todas al pico, una vez que están en el pico la botella queda inclinada vertical, pero pico para abajo. En ese momento, con una máquina con glicol a menos 20 de temperatura, se congela el pico. Congelándose el pico podemos dar la vuelta y destaparla. Al destaparla tiene tanta presión que prácticamente expulsa ese pedazo de esa parte congelada con todas las borras. Obviamente se gasta un poco de vino, se rellena con el mismo vino, algunas botellas se utilizan para rellenar, y se les agrega un licor de expedición que se llama, donde es simplemente agregado a ese vino, o sea, el mismo vino, más puede tener alguna carga muy chica de azúcar y algún truco, por ejemplo en el champán agregan un licor, bueno, cada uno se reserva. Sí, tiene su receta, digamos que en general secretas. Y ahí está el agregado de azúcar, ahí es donde escuchamos hablar de nature, porque no se le pone, puede no ponérsele, extra brut hasta 6 gramos por litro, en Europa, en Argentina hasta 12, bueno, tenemos una serie de diferencias, pero bueno, nosotros le pusimos 5 gramos más o menos, el mínimo, digamos, no es nature, pero es extra brut. Si tuviera más sería brut o sec, demi-sec, bueno, así más dulce, ¿no? Hasta el vino dulce con agregado. Es el único vino, por ahí la gente dice, agregado de azúcar, es el único vino en el mundo que está autorizado el agregado de azúcar en este caso. Que es un agregado no para aumentar el alcohol, sino para darle un cierto gusto característico al final. Vendimia, un año para hacer el vino base, 3 o 4 años para tenerlo sobre borras y después otro año, ¿para qué estamos hablando de 5 años? 5 años que estuvo en un lugar tranquilo, a temperatura, esperando el momento de salir. En temperatura constante, esperando el momento para ser destapado y tomar, ¿no? ¿Y eso se comercializa en Argentina o se exporta? No, por el momento lo estamos comercializando en Argentina, sí, totalmente. ¿Y se alcanza, es redituable la actividad por después de tanto tiempo de esa inversión? Bueno, claro, tiene un costo importante. Nosotros todavía, digamos, estamos tratando de hacerlo conocer, es nueva relativamente,
Entonces, claro, ahí hay toda una actividad de marketing, sí, de pero poner el nombre. digamos que nosotros, en este caso, siendo una bodega muy chiquita, el marketing nuestro es hacerlo conocer, sobre todo a partir de la zona, de la región, ir entrando en las ciudades, qué sé yo. Nosotros, bueno, obviamente Pringles, Suárez, de esta zona, después Bahía Blanca, y ya estamos en Buenos Aires, ya estamos avanzando de esa Entrando a manera. mercados, claro, Sí, y sobre mercados. todo nos interesa unirnos con los productores de la provincia de Buenos Aires y estamos creando los vinos de la provincia de Buenos Aires. Somos un grupo de productores, unos 20 más o menos, o sea, es un número chico, está bueno para unirse y usar la misma energía. ¿Y en qué otros lugares de la provincia de Buenos Aires hay viñedos actualmente? Porque no es muy común verlos. Nosotros, con el caso de Saldungaray, por ejemplo. Por eso Saldungaray, está Médanos, después hay unos ahora nuevos en Tandil, en Balcarce, ¿cómo se llama? Cerca de Mar del Plata, hay una bodega muy buena. También hay acá cerca en Saavedra. ¿Y el objetivo de asociarse es para promocionar en conjunto? No es tanto asociarse en el marketing, digamos, bien. ¿no? O en necesidades específicas para determinadas cosas. Por ejemplo, con la provincia. Claro. Más que todo para esas cosas. Por ejemplo, ahora hubo un problema de faltante de botellas y bueno, entre todos se consiguió, aunque sea un poco para distribuir o más que todo para eso, pero en realidad no, después cada uno. Y aparte del clima, los insectos, un gran problema, ¿no? ¿Cuál es la contra, digamos, que puede tener? Tenemos muchas. Sí. Esas son las que vamos estudiando. Claro. Y gracias a Dios, por lo menos nuestro proyecto nació chico, porque la verdad que acá tenemos varias. Así como nos da un producto, o sea, nosotros el espumante creemos, digamos, que vamos por el buen camino porque tenemos una uva excelente. Entonces, excelente. Sí, partir de una base muy buena. Pero para lograr esa uva excelente hubo que trabajar mucho y conocer mucho, porque ahí tenemos todas las contras climáticas que a veces que juegan un poco en contra y mucho a favor. En contra son las heladas tardías, que son esta época en primavera. Estas heladas tardías son tremendas porque, por ejemplo, en este momento tenemos los racimos en floración, está la uva en flor y una helada prácticamente quema y aborta todo lo que va a ser el racimo. Y bueno, es muy probable que después dé una segunda flor y hasta una tercera, pero bueno, no perdemos cantidad y calidad. Así que bueno, eso lo hemos controlado con un riego antihelada, que es un riego por aspersión, que se riega todo junto, bueno, tiene toda una serie de... Pero lo hemos... pudimos encontrarle la vuelta, también controlamos, hacemos podas tardías, tratando de no estimular la planta a brotar temprano y a hacernos una flor temprana, sino lo más tarde posible. O sea, vas jugando y vas aprendiendo. Levantamos un poco también el alambre de carga, o sea, la planta tratamos de que no esté muy baja para que se aleje, despegarla del suelo a una cierta altura. También después trabajamos tratando del mismo, por ejemplo nosotros que estamos trabajando en un sistema casi orgánico, donde no usamos herbicidas, la vegetación también tratamos de mantenerla corta para que no nos lleve la helada. ¿Eso es un plus que se refleja después en el producto? Sí, muchísimo. Sobre todo para Europa y mirando no de cara pero sobre todo para nosotros, porque es un producto más sano. Claro. Digamos que no tenemos que entenderlo para otros, es para nosotros. Para nosotros. Sí. Después otro, ese digamos es como fríos, ¿no? Después tenemos el problema del viento, problema y a favor. El viento, por ejemplo, los vientos de estos, ahora que está en flor, la floración es por viento, por aire. Entonces si hay muchísimo viento se vuela. Y eso, hablando en términos generales, ¿no? Generales, ¿no? Pero se vuela y eso hace que después los racimos queden con menos uvas, podrían quedar, ¿no es cierto? Un poco más, con menos cantidad de uvas cada racimo. Pero el viento también es un aliado porque cuando llueve mucho seca las plantas enseguida, mantiene mucho más sano, o sea, la sanidad es muy importante. Así que, así como es en un momento puede ser ventajoso, sí, puede ser muy ventajoso en otros momentos.
A veces conviene que no haya tanto, porque también castiga las hojas. Después ahora ya una planta que tiene más de 10 años se ha hecho fuerte y el viento más resistente, es mucho más resistente. En cambio, cuando es nueva, digamos, sí, es muy se mueve sensible, mucho más, claro. sí, ¿no? Y se castigan. Y son plantas sensibles, las hojas tocan el mismo alambre o entre ellas, y se lastiman y ahí pueden entrar enfermedades, es mucho más susceptible. Una de las contras, pero que la zona no, digamos, que es tiene muy buena sanidad, pero son las enfermedades de fúngicas, ¿no? Tipo hongos, bueno, hay varias enfermedades. Estas, digamos, con los temporales que duran mucho tiempo, más de 2 o 3 días, son muy susceptibles. Entonces hay que hacer algunas curaciones, pero bueno, estamos con un ritmo de curaciones mucho más bajo que otros lugares. La charla ha sido muy amena. Me voy del mundo de Carlos. Tengo la certeza, luego de la charla, de haber conocido a una persona que ama lo que hace.